Desde Podemos Equo creemos en la fuerza municipalista y con este ámbito pues hemos llegado a acuerdos y hemos logrado los acuerdos. Tenemos que recordar que los dos presupuestos que ha tenido Xixón a lo largo de este mandato se traducen por 72 medidas que ustedes negociaron con nosotros. El tercer año de mandato no fueron capaces de presentar los presupuestos que necesitaba esta ciudad. También, como ya bien se ha dicho, gracias a nuestro apoyo ha salido adelante la Ordenanza de Movilidad Sostenible o hemos sido también el único grupo municipal en presentar enmiendas al programa de ayudas al alquiler de vivienda o al de su adjudicación. Pues bien, los resultados de todos estos acuerdos han sido irregulares, tenemos que decirlo que lamentablemente. ¿Por qué? Porque esto no penaliza a nuestro grupo municipal. Esto a quien penaliza es a los ciudadanos y a las ciudadanas y también a la credibilidad del equipo de gobierno. Ya en la primera intervención adelantamos que no era posible hablar de soluciones a la desigualdad sin hablar de los servicios sociales. Pues bien, tener trabajo ya no es signo de poder llegar a fin de mes, los tiempos han cambiado, pero lo que están ustedes diciendo, lo que están ustedes vendiendo de mejoras en los servicios sociales sí es cierto, pero nosotros también estábamos pidiendo reformas más profundas. Y en este contexto de creciente precariedad laboral, que afecta principalmente a las mujeres, además, reiteramos lo que se dijo ya en el mandato anterior, de aquella era la CUP, ¿no? De Xixón si puede, de ir hacia una renta social municipal, hacia otro tipo de ayudas que verdaderamente sean integradoras y como estrategia para luchar contra la precarización vital. Porque tener un trabajo no quiere decir llegar a fin de mes. Si bien ustedes lo intentaron, no podemos negarlo, obviamente, pero no han tenido, ni quisieron tampoco tener un debate serio, ni con los debidos tiempos. Eso fue algo que no se produjo y los resultados pues, son los que tenemos en cosas cuando ustedes no quieren debatir de forma sosegada con los debidos tiempos. En el sector del trabajo, pues no sabemos muy bien hacia dónde van ustedes también con este modelo, ¿no?, del que estábamos hablando. Lamentablemente hemos visto como varias empresas a lo largo de este mandato han cerrado. Bauste, Modultec, Duro Felguera anunciaba a inicios de este mes 180 trabajadores se van a ir a la calle después de recibir 120 millones de dinero público. Arcelor en 2021 estaba hablando de esa transición ecológica justa a través del trabajo. También se tiene que producir, no nos podemos olvidar. Hablaba de una inversión de 1.000 millones. Más de la mitad de ese dinero va a provenir de ayudas públicas, pero es que casi a la par, 6 meses después, hablaba de 1.000 empleos que se van a destruir por el camino y la gran mayoría en Xixón. Las políticas de los años 80 no sirven para aplicarse ahora, poner facilidades y dar dinero público a cambio de nada, estamos viendo a lo que nos aboca. En cuanto al tema de la llegada, ¿no?, de propuestas que tienen, pues nosotros no estamos de acuerdo. Miren, hace poco decía el presidente Gustavo Petro en la reciente Cumbre Mundial del Clima, no es el tiempo de los mercados, es el tiempo de la humanidad. Pues ustedes están proponiendo medidas para el empleo que van más de los mercados que hacia la humanidad. ¿Y por qué? Porque ustedes estaban hablando, señora alcaldesa, de la regasificadora cuando expertos en energía están diciendo que no es necesario. Lo dicen ellos, no los decimos nosotros. Y también están protestando los vecinos de Xixón. ¿Pero por qué? Por esa regasificadora y por plantas también de pirólisis. Desde luego que nosotros hemos puesto medidas encima de la mesa en este contexto de transición, como la creación de una empresa pública de energía renovable. Ustedes la rechazaron, todavía estamos no entendiendo por qué, cuando todas sus políticas van en ese sentido. En el pequeño comercio nos encontramos una cierta o directamente una bipolaridad del equipo de gobierno. Señora alcaldesa, usted recordará precisamente que pedía a los xixoneses que no compraran en Amazon a la espera de que se abrieran los pequeños comercios clausurados por la pandemia. Pero un año después usted dice que es compatible Amazon con el comercio local. Pues yo no lo entiendo cuando un informe del Parlamento francés de 2018, realizado por un exsecretario de Estado de Economía Digital, no por nosotros, dice que cada empleo que genera Amazon se destruyen 2 en el comercio local. Nosotros lo defendemos porque genera empleo y crea ciudad, además. En materia de contaminación, sí, han tenido gestos o han intentado tener gestos, pero los niveles siguen siendo bastante lamentables. Usted hablaba también, señora Ana González, estamos totalmente de acuerdo en la obligación de ir intercediendo en políticas y en medidas. Hablaba de la ecomanzana que paliaran estos niveles de contaminación. Pues yo lo recuerdo que presentamos en febrero de este año una proposición para que se utilizara el punto de acceso de camiones, para que se estudiara incluso
mientras no existiera el vial de Jove, pero fue rechazada por el equipo de gobierno y por eso no salió adelante. Pero no nos extraña cuando medidas tan sencillas como Playas en Uma no fueron ni capaces de cumplirlas. En cuanto a conciliación, bueno, pues ustedes estaban hablando ahora precisamente de las escuelas de 0 a 3. Señora González, usted estaba diciendo que en primaria no se tienen las competencias y por eso no se construían las escuelas y que tampoco se paga el profesorado. Pues ¿por qué no escuchan? Llevamos todo el mandato y el mandato anterior pidiéndote en la Junta General del Principado de Asturias que asimilaran el sistema de la primera etapa de educación infantil de 0 a 3 en el sistema de educación para que precisamente no sucediera esto, lo que ustedes se han dado cuenta, y me alegro y ojalá otros ayuntamientos, para que se asimile esto, para que sea público, gratuito y universal. Recordamos también que son medidas de conciliación. El 90% de las mujeres, cuando tienen hijos, son las que abandonan el trabajo. También tenemos que hablar aquí, desde luego, que medidas que están haciendo para la conciliación y la igualdad, como son las del Ministerio de Igualdad, que junto al trabajo del feminismo a lo largo de todos estos años han iniciado el camino de un sistema de cuidados públicos con el plan Corresponsables, pero desde los ayuntamientos también es necesario reforzarlo. El feminismo ha sido y es a lo largo de estos años la punta de lanza del movimiento global de una sociedad más justa, más igualitaria y más sostenible. Una sociedad igualitaria es una sociedad que reconoce su diversidad y garantiza el derecho a ser y a vivir de todas las personas. Y por eso aquí nosotros tenemos que decir que la ley trans es un avance de esos derechos innegables para todas las personas, no solo las personas trans, sino para todas. Y a los proyectos reaccionarios no se les para negando derechos, sino ampliándoles. Les pedimos que tomemos nota, todos y todas. Me voy a quedar casi sin tiempo ya para hablar también de medidas en materia de vivienda, que se hablaba de sangría demográfica, pero también lo que necesitamos son políticas más firmes en materia de vivienda. Política deportiva, citar Pabellón del Parque Oeste, que ya se ha hablado, pero también recordar el Soccer Wall. Hay medidas que tampoco se han sido capaces de poner en marcha. En la Jingua va poco, demandábamos más avances y el cumplimiento del plan y los tiempos marcados en el mismo. Estamos viendo también una manifiesta responsabilidad del llevar que cumplir con la ayuda del asturiano de este equipo gobierno. En bienestar animal, pues no podemos más que aplaudir ir hacia esa sociedad más justa y respetuosa con los animales, que se ha de mantener también en el próximo mandato. No podemos también dejar de recordar que fue gracias a Podemos Equo. Y un recordatorio para los grupos reaccionarios de esta corporación. Su trabajo en contra de cualquier avance en materia de movilidad sostenible o en medio ambiente durante este mandato no es contra el equipo de gobierno, sino contra los gijoneses y las gijonesas y contra los modelos de vida que no son un capricho de este equipo de gobierno, sino que son una exigencia del planeta y de nuestra supervivencia en él. La postura delirante de la derecha con la movilidad sostenible, con el cambio climático, no se explica solo porque no se lo crean o porque no vean beneficios en el cambio de modelo. Su negativa se debe a una posición ideológica porque aceptarlo cuestionaría sus niveles anacrónicos. Gracias.